¿Cómo se encuentran, chicos y chicas? ¡Feliz mes Spooky! ¡Feliz mes del horror! Espero que se encuentren muy bien y lo estén celebrando de la mejor manera. Yo, por mi parte, he decidido hacer un video con temática de Iceberg hablando de lo que más me gusta, la música. Porque dentro de este mundo podemos encontrar los trabajos más extraños, bizarros y totalmente enfermos. Pero lo voy a hacer de manera distinta. En vez de colocar más de 8 niveles con sus respectivos artistas y álbumes, decidí cortarlo a solo 3 niveles. El primer nivel son solamente álbumes que pueden ser bizarros, curiosos, algo densos o caóticos. El segundo, aquellos trabajos que poseen un contenido mucho más fuerte, ya sea en el ámbito de las letras, como el trasfondo del desarrollo del disco. Y el último nivel ya serían los discos que rozan lo enfermo o trabajos que te hacen pensar en qué estaban pensando a la hora de crearlo. Por cierto, quiero decir que me inspiré en Konekai a la hora de hacer este video. De hecho, hasta utilicé el mismo método que consiste en colocar solamente 3 niveles. Así que nada, miren sus videos que son simplemente geniales, lo valoro mucho. Discos curiosos que no tienen que ser terroríficos, en su mayoría diría que son bizarros. Empezamos con este trabajo de Armpit Termites llamado Live a Banger Fest 2021. Esto, más que un disco, es un DJ mix. Pero Dios mío, qué gracioso y estúpido es esto. Antes que nada, vamos a poner un poco de contexto. Termites es un artista del cual no tiene muchos trabajos. Se sabe que había lanzado discos de Vaporwave bajo el nombre de Kramerwave, pero aquí todos sus trabajos, o al menos de lo que escuché, son discos con un tono humorístico y satírico. Poseen un mixtape llamado The Termite Tape, donde su portada es un edit del trabajo de Tommy Wright, Ashes to Ashes, Dust to Dust, donde es una mezcla de Plunderphonics, electrónica, funk, Memphis rap, etc. A decir verdad, a pesar de lo ridículo que se ve la portada, lo disfruté bastante, pero no venimos a hablar de su mixtape, sino de un DJ mix que es totalmente ridículo y bizarro. Según tengo entendido, este mix se realizó en un festival virtual de música llamado Banger Fest. Algunos de los que participaron fueron Blitztree, Mimided e incluso DJ Sabrina. Live at Banger Fest, si tuviera que describirlo cómo suena, quizás sería como si alguien colocara toda una playlist que sacó de lugares como Mew y lo que escucharías en cualquier página donde suelen hablar de música. Y todas esas canciones las colocan en un programa para hacer mixes de DJ. Suena ridículo, y de hecho lo es, pero el oír la cantidad de artistas que oyes en el mix hace que me ría bastante y lo disfrute. Algunos de los artistas que aparecen son Earth Sweatshirt, Viper, My Bloody Valentine, Limp Bizkit, Radiohead, Have a Nice Life, Chief Keef, Aphex Twin, Dead Grips, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que el DJ Mix sea denso, es bastante audible, y si ya escuchaste muchos trabajos de mashups, probablemente te sientas familiarizado, con la diferencia que este es muchísimo más bizarro y caótico. Lastimosamente solo se encuentra en YouTube, pero recomiendo que lo escuchen si les llama la atención. Uno de los discos de metal más distintos que oí. Un disco experimental que mezcla muchísimas cosas. Podemos oír desde el noise, jazz, música pop y miles de géneros más. El disco presenta una cantidad de 17 tracks. El primero con una duración de 31 minutos. Pero el resto de las canciones solamente rozan el minuto. Tenemos canciones de 53 segundos hasta incluso 4 segundos. Si tuviera que asociarla con una banda, quizás sería a Mr. Bungle, pero muchísimo más extraño. No es un disco que me haya fascinado, pero sí me ha llamado bastante la atención por esa cantidad de géneros que puede abarcar de forma descarada a pesar de no tener sentido. No consideraría el disco como denso, ya que hay muchas veces que el álbum se vuelve audible y otras veces pasa a ser puro caos. Si te gusta esa clase de rock experimental y bizarro como puede ser Mr. Bungle y variados, yo diría que le des una escuchada.
Nymphomaniac es un proyecto creado por el artista de breakcore Bene Gesserit, conocido por varios de los mejores discos del género, y colabora con Hecate. Este disco mezcla elementos del Drum and Bass, música concreta y dark ambient, nada raro por ahora, pero lo que hace distinto a otros discos de este género es en la forma que fue compuesta. Nymphomaniac es un disco compuesto a base de grabaciones de ellos teniendo sexo, y con esas grabaciones fueron llevadas al estudio para manipular el audio y crear las canciones. Un método bastante interesante. ¿Vale la pena la escucha? La verdad que no mucho. El concepto puede llamar la atención, pero el resultado de las canciones se me hace medio mediocre. Si bien hay algunas canciones como Blood on the Rope que están buenas, hay otras que básicamente no aportan nada y literalmente son muy aburridas. Aún así, no deja de ser una curiosidad y es increíble ver las cosas que pueden hacer artistas como Bene Gesserit a base de sonidos, por más que el resultado sea cuestionable. Ahora sí, vamos con discos más oscuros. Uno de los trabajos más distintos e inquietantes de Tejerogeri GGG. Antes de hablar de este álbum, tenemos que explicar un poco la historia de la banda. Tejerogeri GGG es una de las bandas que representan el Japanoise, artistas de Japón que pertenecen a la música noise y sus derivados. Este grupo, liderado por Juntaro Yamanouchi, posee varios de los discos más curiosos, por así decirlo. No solo tienen varios de los trabajos más clásicos del noise como Tokyo Anal Dynamite, una de las performances más caóticas que pueden oír en vivo, sino que tienen discos como Showa, o conocido originalmente como Blitzkrieg 75 Demo Tracks, bajo el nombre de Ramones, un disco donde solamente oímos los gemidos de varias personas por 38 minutos. Solamente puedo decir eso porque me gustaría hablar más a fondo de este caso en un video aparte. Ahora, volviendo al tema principal. El grupo era conocido por hacer este tipo de discos con tono satírico, y muchas veces no se lo tomaban demasiado en serio. La banda lanzaría disco tras disco hasta 1999, y desde entonces la banda desapareció. No se supo nada acerca de Juntaro ni del resto de la gente. Pero luego, 17 años después, se lanza un nuevo disco y con un cambio totalmente distinto. Moenai High. Dios, qué manera de volver con uno de los trabajos más oscuros y densos de su carrera. Con 4 tracks, Juntaro nos demuestra su lado más introspectivo a través de pasajes de dark ambient. El primer tema, Out of Saiga, encapsula muy bien ese sentimiento de sentirse vacío y muy solo en la vida. Pero si por algo habla mucho la gente de este disco, es por su segundo track llamado simplemente Tejerogeri GGG. No quiero dar mucha información al respecto, solo podré decir que es bastante ruidoso y se siente como si Juntaro estuviese soltando todas sus emociones en esa canción. Con elementos de noise rocks, field recordings, drone, música concreta y el dark ambient, Moenai High es el trabajo compuesto por una persona que te pone en sus zapatos, el sentirse solo y no encajar en la sociedad. Lo he disfrutado demasiado, y si quieres adentrarte en ese sonido abrasivo que posee la banda, yo diría que le des una escuchada. Cindy Talk es una banda que se lo podría titular como una mezcla entre post-punk, ambient, rock experimental y noise rock. Liderada por Cindy Sharp, quien es más conocida por participar en varios de los trabajos de This Mortal Coil, pero en este trabajo sus discos son algo mucho más oscuros y atmosféricos que lo que podría verse en la anterior banda mencionada. Camouflage Heart es el álbum debut y presenta un sonido totalmente distinto a lo que podrías escuchar en un disco de post-punk. La primera canción puede sonar algo típico del género, pero conforme va progresando el disco, encontrarás muchos elementos totalmente únicos, que es lo que hace bastante genial. Los pasajes de dark ambient, las disonancias de los pianos y esa tremenda voz que posee Cindy hace que este trabajo le dé una vibra oscura y totalmente surrealista. ¿Lo recomendaría? Absolutamente sí. Es una lástima que este disco no tenga un gran alcance, porque de todos los trabajos que posee una estética gótica y un sonido al post-punk, podría decir que
este es de los más interesantes y oscuros que puede poseer este género. Seguimos con otro trabajo, y en este caso uno de ambient e industrial, aunque creo que para ser más específico está más asociado con el sonido del black metal, conocido también como black ambient. Now They're Dunks es uno de los proyectos creados por Maurice de Jong y ha traído una gran cantidad de álbumes que van desde el noise, black metal, industrial, etc. En este caso decidí elegir este disco porque creo que muestra de la mejor manera ese sonido tan abrasivo y apocalíptico que presenta. Este disco, que me cuesta pronunciarlo por cierto, toma elementos del drum metal, el death industrial y otras variantes de este género para crear un trabajo sumamente ruidoso y que podría servir de soundtrack para el fin del mundo. Esos gritos, acompañados de toda esa instrumentalización tan ruidosa y sofocante, hace que sea una experiencia única y te hace pensar que esto fue creado del mismo infierno. No tengo mucho más para hablar sobre este disco, porque creo que todas las canciones se mantienen bajo esa misma premisa y sonido, pero eso no es un punto negativo, todo lo contrario, hace que esto sea un viaje mucho más oscuro y sombrío, y es lo que hace a este disco increíble. Ahora vamos con el nivel 3. Discos que son totalmente enfermos, ya sea por las temáticas y conceptos que tocan, como por su historia. No solo se van a encontrar música extrema, sino que estos trabajos provienen de gente con ideologías, pensamientos sumamente oscuros y algunos pueden rozar lo ilegal. Si ustedes habrán visto videos que hablen sobre géneros extremos o álbumes densos, seguramente se habrán topado con varios artistas musicales que comparten un mismo género, el Power Electronics. Un estilo musical proveniente del noise e inspirados por el sonido del industrial de los 70s. Es un género bastante interesante para hablarlo en otro video. Muchos de estos artistas siempre han recurrido a choquear al oyente en hablar sobre temas que son bastante tabúes. Además, por alguna razón, muchos de estos artistas solían utilizar la imagen de la Alemania nazi a tal punto que podríamos catalogarlos a estos artistas como White Power Electronics. Podría colocar muchos álbumes ya sea por hablar de esta ideología o por tratar temas mucho más sensibles. Un ejemplo de artistas que son choqueantes puede ser Whitehouse. Discos como Birdseed y Mommy and Daddy son una prueba de lo enfermo, retorcido y duras que pueden ser las letras. Estos dos discos poseen un track donde se entrevista a personas que fueron víctimas de relaciones sexuales sin consentimiento, por decirlo de la manera más ligera. Estas canciones, Private y Birdseed, son una muestra de lo que puede llegar a ser estos artistas para poder choquear e incomodar al oyente, haciendo de la escucha un infierno. Pero creo que uno de los más choqueantes y al mismo tiempo de muy mal gusto es un disco que posee un título que no voy a mencionar porque es muy asqueroso. Operation Miranda es un artista de este género que ha lanzado varios discos bajo otros nombres, pero que no por eso menos fuertes. Sus canciones poseen esa mirada misántropa, violenta y con esa fijación hacia lo nacionalsocialista, pero este disco es simplemente demasiado. Primero que nada, el nombre proviene de una operación para detener a dos asesinos que secuestraban personas y las grababan mientras las torturaban y asesinaban. Y además, los títulos. Simplemente el leer los nombres de las canciones dan demasiado asco. Quizás debe ser una especie de chiste súper pesado, pero viendo varios de sus trabajos me hace cuestionarlo bastante. Si recomendaría escucharlo, eso es algo que la verdad no puedo responder. Los temas que tocan son súper delicados y enfermos, pero el sonido que presentan, en especial Whitehouse, es algo distinto. Si te da la curiosidad de oírlo, puedes oír esos dos discos saltándote las entrevistas. Ahora, esto que voy a mostrar no podría considerarlo música, pero por alguna razón esto fue distribuido en formato de vinilo y cassette, y es nada más ni nada menos que The Last Supper de Rev Jim Jones. Creo que no hace falta saber mucho para entender a dónde apunta esto. The Last Supper es la grabación de un discurso del reverendo Jim Jones, el autor del suicidio colectivo conocido como la masacre de Jonestown.
En esta cinta de 44 minutos, podemos oír a Jones a punto de cometer esta masacre, obligando a toda su gente a tomar e inyectarse cianuro, dejando un total de 913 muertos. Este acontecimiento sucedido en 1978 terminaría siendo lanzado por la label Temple Records en 1984 en formato de vinilo. Lo que más llama la atención de esto es que revisando los créditos aparece Genesis Pure Rage, conocido por sus trabajos Industrial en Droving Crystal como supervisor y en artwork del disco, pero también en 1988 otra label lo distribuyó en cassette bajo otro nombre. Escucharlo o no es decisión tuya. Yo por mi parte solamente lo escuché una vez y no lo volvería a oír. Solamente puede servir para entender qué fue lo que sucedió en realidad adentro antes de que sucediera tal atrocidad. Eso fue The Last Supper.